existe gran parte a nivel sociocultural, parte por la sobreprotección de los padres de las personas con discapacidad. Sobre todo en el espacio de los chicos con síndrome de Down, también de los chiquillos del espectro autista, etcétera, etcétera. Esta no es una idea mía, es lo que yo les puedo proyectar de todas las experiencias que he tenido, escuchando a padres y a muchísimas otras personas, ¿ya? Cuando a mí me dicen que el hijo es hipersexualizado, le pregunto a la mamá, que lo conversaba con Gonzalo también ayer, le dije, perdón, sí, me dice, lo que pasa es que mi niño es hipersexualizado, no sé qué hacer con él. Disculpe, ¿qué edad tiene su hijo? 32 años. Y le digo, perdón, si usted no tuviera vida sexual a los 32 años, ¿no estaría hipersexualizado? O sea, usted como mamá. Sí, lo que pasa es que mi niño, no, es que no es un niño, tiene 32 años. Ya partiendo por el lenguaje, estamos mal. No es un niño, tiene 32 años, un hombre adulto, peludo de 32 años. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hay que hablar las cosas como son. Y la sobreprotección de los padres es una de las razones más grandes por las cuales hemos tenido problemas y la estigmatización en relación a la sexualidad. Entonces, no es que el hijo esté hipersexualizado, sino que efectivamente una persona con síndrome de Down tiene todo el derecho a la masturbación desde pequeño, desde como comienza cualquiera de nosotros, hombres y mujeres. Y también esto de que son vistos que no puede ser lo que mi hijo está haciendo, que se esté masturbando. Es algo, un acto absolutamente natural y necesario de realizar. Y todos lo sabemos. Necesitamos conocer nuestro propio cuerpo, necesitamos compartir nuestras experiencias, necesitamos que no se nos juzgue por lo que hacemos, al igual que cualquier otra persona. También me topé con el caso de una madre que estábamos en un seminario y levanta la mano para contar la experiencia que tuvo con su hijo del espectro autista de 14 años y me dice, yo le puse límites a mi hijo. Yo le dije, colocarle límites a los hijos es algo absolutamente necesario y en esta generación por alguna razón no se colocan límites, ¿cierto? Bueno, pero eso es otra conversación. Y yo le dije, sí, ¿qué tipo de límites le colocó? Lo que pasa, me dijo, es que lo pillé masturbándose. Fantástico. Claro, yo pensando en el cabrón. Qué fantástico que se masturbe. Le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, y lo vi, abrí la puerta, pónganse por favor en el espacio de un niño del espectro autista, lo que les voy a contar ahora. Lo vi, entré a la pieza, lo destapé, tenía las sábanas manchadas, le saqué las sábanas y se la tiré en la cara. Yo no sé si ella esperó que nosotros le aplaudiéramos lo que hizo, pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una persona en el espectro autista con la cantidad de problemas que ya tienen a nivel social, de interacción con un otro y de sus temas de límite, de propiocepción muy grandes, y que la mamá lo vea hacer este acto completamente natural y necesario y le tira la sábana en la cara porque se estaba masturbando. De ahí en adelante, lógicamente lo que pueda pasar con su vida puede ser incluso determinada por el acto que hizo la mamá a sus 14 años. Entonces hay que tratar de entender un poco desde qué lugar estamos hablando y cuál es nuestra responsabilidad también como personas con discapacidad en este tema. Voy a avanzar un poquito más. Hay algo que nos perjudica tremendamente de Arica Magallanes desde hace muchísimo tiempo, que es el asistencialismo. Creo que gran parte de los problemas que nosotros tenemos van por el camino del asistencialismo. Todos sabemos que ya existe la ley de cuota, lo saben, ¿cierto? Todos, que se aprobó la ley de cuota del 1%, que tienen la obligación las empresas de incluir a personas en situación de discapacidad con más de 99 personas. O sea, la número 100 tiene que ser una persona con discapacidad en la empresa. Si el asistencialismo no fuera tema en este país, la ley de cuota no sería necesaria. Es algo muy claro.
¿ya? No necesitaríamos ley de cuotas, no necesitaríamos que nos miraran con cara de angelitos ni también con cara de niños, porque me imagino que a ti te ha pasado también, que te miran con esa cara de drama, pobrecita, de pobrecita, efectivamente, y muchísimas otras cosas más. Y esto, estamos posicionados desde este lugar todavía, y hay varias cosas que tienen que ver con el asistencialismo. Muchos de nosotros, las personas con discapacidad, queremos terminar con eso, muchísimos. Pero hay muchos que les gusta vivir de ahí, desde ese lugar. Y por lo tanto, hay otras personas que se quieren quedar en ese lugar. Y eso no nos beneficia para nada. No solamente en el ámbito de la sexualidad, sino que en todo el espectro de la comunidad de las personas en situación de discapacidad y los que trabajan en pro de que esto suceda, en este caso los chiquillos, los intérpretes de lengua de señas, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas, etc. Yendo directamente al tema de la sexualidad, vuelvo al asistencialismo porque nosotros no podemos seguir juzgando más a los profesionales de la salud de por qué motivo este tema no se toca en los hospitales, en las clínicas, en las municipalidades, en los centros de salud, y la respuesta es muy simple: no lo tocan porque no saben. Y no saben porque no tienen por qué saberlo. Les cuento por qué. Porque en los centros de formación, en las universidades, este tema no se toca. Los profesionales de la salud nunca escuchan hablar de discapacidad y sexualidad en sus mallas académicas. No está dentro de la malla curricular la sexualidad en las personas en situación de discapacidad. No está. Se lo digo porque trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y no está en las mallas curriculares. Y lo he conversado con muchas universidades de Arica a Tierra del Fuego. Y no existe la temática de la sexualidad. Entonces, cuando ustedes recurren a un centro de salud o quieren hablar en relación al hijo de la sexualidad y le dicen: saben que nunca he hablado de este tema, pero ¿cómo es posible si usted es el profesional? No son el profesional de este tema. Y ahí es donde comenzamos nosotros a entrar, tenemos que entrar en acción nosotros. Las únicas personas que pueden hablar de vida sexual activa en situación de discapacidad somos las personas con discapacidad. Y las que podemos decirle a ustedes a calzón quitado que esto no es más tema, no debería ser más tema del que es. Algo absolutamente natural. Hay que naturalizar este tema de una vez por todas, colocarlo en la mesa, entender que porque yo tengo un problema de movilidad reducida no quiere decir que no tenga orgasmo, que no tenga puntos erógenos distintos, que no haya lubricación de por medio, etcétera, 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 etcétera. Muchísimas cosas más. Cuando he conversado con las personas específicamente de alta dependencia en temas físicos, el mayor problema que tienen es el hombre, porque cree que deja de lado su virilidad y su masculinidad porque tiene un accidente, una movilidad reducida. Y es gravísimo. Entonces, lo que yo les pido a las clínicas y a los hospitales es que cuando tengan personas de alta dependencia, sea cual sea la discapacidad que tengan, auditiva, visual, física, etc., los deje conversar entre ellos. Porque nadie más va a entender este tema. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que ocurre con la pareja. Me refiero a lo que les ocurre a ellos. Ustedes pueden escuchar que las personas, por ejemplo, les dicen: ¿saben que anoche por primera vez, después de un año que me accidenté, quise tener vida sexual activa con mi esposa y me hice caca en la cama? Y eso ocurre. ¿Y quién mejor que la otra persona que está ahí? Le va a decir: ¿sabes qué, compadre? A mí también me pasó. Y ese diálogo solamente se va a hacer entre personas que le pasa exactamente lo mismo. Y es ese espacio donde el profesional de la salud no tiene que estar. Los tiene que dejar dialogar.
no tengo lubricación, por ejemplo, la mujer, alguna mujer, no tiene lubricación, me pasa esto, no sé, en el caso de la discapacidad auditiva, y aquí no voy a citar a ninguna persona en específico, pero no sé si a ustedes les pasará como personas pues siendo parte de la comunidad sorda, que el olfato y la vista para ustedes son elementos muy importantes de interacción con el otro. En el caso mío, que no tengo tacto, dejé de tenerlo hace 13 años atrás, ocupo mucho el olfato y mi boca para tener vida sexual. Porque no tengo tacto. Si bien puedo levantar los brazos, no muevo los dedos, ni tampoco las muñecas. Por lo tanto, sí puedo utilizar otras cosas de mi cuerpo que a mi pareja le pueden dar placer. Pero si salimos de la genitalidad, que es lo ideal, entender que la vida sexual activa se entiende desde el gozo, desde el placer, desde la mirada, desde el acariciar el pelo, de estar en conjunto con un otro, de disfrutar de su mismo cuerpo. Que lo he escuchado tantas veces, no, que no se masturbe porque es un pecado, no. Es necesario que se masturben, y se los pido yo a las personas con discapacidad siempre, flaco, mastúrbate. Es necesario conocer tu propio cuerpo. Cuando se tiene un accidente automovilístico o algún accidente vascular, etc., muchas veces la masturbación es una herramienta de rehabilitación para entender. Conversando hoy día es la sobreprotección de la familia, que un niño de 30 años no es niño, es un hombre de 30 años. La falta de la naturalización de la temática, que mientras más escondida, mejor. Que mientras ven a una persona con discapacidad, dicen, no, la verdad es que... y el otro asume de que la pareja también va a ser una pareja con discapacidad, eso se asume. Se asume. Y es un error garrafal. La persona con discapacidad asume una posición asistencialista, efectivamente. Como les comentaba, a muchos les conviene de verdad estar en ese lugar. Y también pasa incluso por el tema de la ley de cuotas, que en algún minuto, si sobra tiempo, lo podemos también conversar. Pero tomar la posición asistencialista y no nuestro rol, que también le podemos enseñar a los profesionales de la salud, no vamos a avanzar mucho si nos quedamos ahí. ¿Ya? Los centros de rehabilitación, clínicas, hospitales no tienen conocimiento del tema y no tienen por qué tenerlo. Por favor, entendamos eso. No tienen conocimiento, pero no es juzgable el que no tengan ese conocimiento. Es porque yo no conozco terapeuta ocupacional y kinesiólogo que haya tenido educación en su malla curricular en relación a este tema. Y las personas con discapacidad somos responsables de ejercer esa educación. Porque hablamos mucho del sujeto de derecho. Mucho. Nos llenamos la boca con el sujeto de derecho en relación a la discapacidad. Pero cuando hablamos del sujeto de deberes, ¿han visto los gatos erizados? Así. Ese es nuestro deber. Nuestro deber es educar, nuestro deber es conversar, nuestro deber es colocar este tema en la mesa para la gente que no lo conoce. Y si los papás no lo conversan, no importa, lo conversan ustedes. En este caso nosotros, que es lo que estamos haciendo acá. No existe denuncia de violación a derechos humanos. Voy a colocar un ejemplo que ocurrió acá en Chiloé y me encantaría saber qué pasó con ese tema. Fue el año pasado, me acuerdo que salió en la radio Bio Bio del caso de una chica postrada. Si no recuerdo mal, no tenía más de 15 años. Violada constantemente. A raíz de esas violaciones quedó embarazada, postrada, estaba postrada y embarazada. Violador, el papá. Esto fue, y creo que los actos de violación fueron durante 5 años o 4 años consecutivos. Y pasó acá en Chiloé. Fue aquí, en Chiloé.
¿Dónde? No sé. No sé en qué parte de la isla fue, pero fue en Chiloé. Fue noticia a nivel nacional. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que yo me voy a tragar la historia de que la mamá de esa niñita no tenía idea de que el papá llevaba 5 años violándosela? No. Entonces la denuncia de violación de los derechos humanos tiene que existir. Por eso mismo les digo que por favor revisen los derechos sexuales y reproductivos. Porque hacer una charla solamente de esos 2 horas nos vamos a demorar. Revísenlo. Cada acto de violación a los derechos de las personas en situación de discapacidad se hace en el juzgado de policía local. Cualquiera, desde un mal estacionamiento, desde una persona que está mal estacionada, hasta esto que estamos conversando hoy día. Juzgado de policía local. Lo otro importante, que también lo conversábamos ayer con Gonzalo, que tiene que ver precisamente con esta violación de derechos humanos. Hasta el día de hoy se esterilizan a las personas en situación de discapacidad sin su consentimiento. No estoy hablando de mujeres adultas, estoy hablando de niños de 7, 8, 10, 12 años que están siendo esterilizados sin consentimiento. Yo no puedo entender quién es para juzgar si la otra persona en algún minuto de la vida quiere ser padre o no. Y en Puerto Montt ocurrió el año pasado que una pareja de personas sordas tuvieron un hijo. Y la madre de la mujer hizo lo posible por quedarse con la tuición del pequeño. Y efectivamente se lo quitaron. Eso también tiene que ver con una vida sexual plena. Eso fue en Puerto Montt, para que lo revisen. Personas jóvenes, entre 25 a 30 años, tuvieron su hijo y la mamá de ella luchó para quedarse con su nieto porque decía que ella como abuela, decía que era inconcebible que su hija y su pololo fueran capaces de criar a su propio hijo. Lo peor de todo es que ganó la tuición. Eso fue lo peor de todo. Entonces, si existe violación, todo esto tiene que ver con una violación a los derechos de las personas con discapacidad. Pero si nosotros, como personas con discapacidad, no somos capaces de denunciar ese tipo de actos, vamos a seguir sumergidos en el asistencialismo, que lo conversábamos en la diapo anterior. Linda. Pero hoy día es concepto de marketing, de ventas, manoseada, como quieran, por todas las empresas, instituciones, tanto públicas como privadas. Y se están haciendo millonarios con la palabra inclusión. ¿Saben lo peor de todo? Que nosotros lo hemos permitido. Porque la inclusión no tiene que ver solamente con personas con discapacidad. Tiene que ver con la comunidad migrante, con el respeto a los pueblos originarios, con el respeto al adulto mayor, con las personas con discapacidad y la diversidad sexual. Si no entendemos que entre todos hacemos uno, esto no se va a hacer. Todos los años, salud, todos los años se hace la marcha por la diversidad, donde los colectivos de la diversidad sexual marchan por todo Chile, de Arica a Magallanes. ¿Y qué es lo que pasa? La Fundación Iguales, el Móvil H, Acción Gay y todos los colectivos de la diversidad sexual se agarran del moño todo el año. Pero ese día marcha el Frente de la Diversidad Sexual. Y de Arica a Magallanes se tiñen las calles por los derechos de la Ley de Identidad de Género, el matrimonio igualitario y muchísimo más. Así es como se luchan los derechos. Pero con la discapacidad están igual que las patitas de conejo. ¿Salgamos a marchar? ¿Pero para qué voy a marchar? Pero si ya hay ley de cuotas. Está la ley 20.422, patita de conejo.
Y nos quedamos eternamente. Entonces, ¿es molesto? Claro que es molesto escucharlo. Y lo peor de todo es molesto vivirlo. Porque para alegar por Facebook, por Twitter, por todo, pero está saturado de gente que reclama por Twitter, por Facebook, por todos lados. Pero cuando tienen que ir a reclamar al juzgado de policía local, patita de conejo. No, ¿para qué decir? No, es que no hay micro. No, no tengo transporte. De Arica a Magallanes. Yo les voy a contar por qué este tema para mí es tan importante poder tocarlo con ustedes. Soy mujer, 1. Persona en situación de discapacidad, 2. Homosexual, 3. Y mi novia es migrante. Entonces, tengo englobadísimo el tema de la inclusión.